Muy buenas noches. ¿Cómo están hoy miércoles? Mitad de semana y primera semana de noviembre, ¿cierto? Bueno, hoy queremos tener un poquito de reflexión. ¿Cuántos estuvieron en el curso de misiones? Yo creo que ese curso de misiones tiene que quedar algo más que en la agenda, ¿sí no? ¿Se entiende? Si quedó solamente en la agenda de esas páginas, pues no fue mucho lo que hicimos, pero tiene que quedar algo más que en la agenda. Y con un poquito de inspiración en ese curso que hicimos, eh, tengo preparada esta noche una reflexión para nosotros que se titula ¿cómo? Que la palabra corra y sea glorificada. Eso dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en la segunda carta a Tesalonicenses en el capítulo 3. Dice que le pide a los hermanos de Tesalónica para que oren, para que la palabra corra y sea glorificada. Cuando usted lee esta frase, esa es nuestra misión. O sea, ¿para qué nos quedamos en la tierra después que nacimos de nuevo? Para cumplir esta misión. ¿Cuál es nuestra misión? Que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Con este pensamiento saludamos a las personas que se conectan a través de nuestro canal en YouTube y que sea esa nuestra misión en la tierra, que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Dice así el texto. Primera Tesalonicenses 3, del 1 al 5, dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre ustedes, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Ese es un mandamiento que nosotros conocemos como la Gran Comisión, y el mandamiento que el Señor nos dio es que a través nuestro la palabra corra y sea glorificada. Eso es lo que deberíamos estar haciendo, cumpliendo ese mandamiento. Dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Amén. Entonces, ese es un pasaje corto que está ahí, el primer pasaje que está ahí en el último capítulo de la segunda carta a los tesalonicenses. Y el centro de ese mensaje es la Gran Comisión. Es lo que el Señor nos dejó, es nuestra misión mientras estamos aquí en la tierra, después que nacimos de nuevo y antes que nos vayamos con el Señor. ¿Listo? Esa es nuestra misión, que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Entonces, si nosotros miramos, cuando Jesús resucita, la Biblia enseña que Jesús, después que resucitó, estuvo 40 días con sus discípulos. ¿Y qué estuvo haciendo Jesús? Que la palabra corra y sea glorificada. Entonces dice que Jesús estuvo sus 40 días con ellos y que les enseñó lo que de él decían las escrituras. Pero cuando ya él se presentó, estuvo con ellos, les dijo que no se fueran de Jerusalén. Después de que estuvo 40 días, ya él se iba a ir y les advirtió que no se fueran de Jerusalén. Y en Hechos 1, el versículo 6 al 8, Lucas lo narra de esa manera. Dice, entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, aquí está Jesús resucitado, ¿cierto? Con ellos. Y le preguntan, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Jesús le responde, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y luego le da ese versículo clave que es, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y ese poder para qué es? Para ser testigos comenzando en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿ese poder para qué es? Para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Ellos debían quedarse porque ellos no podían hacer esa labor sin ser investidos con poder a través del Espíritu Santo.
Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted evangeliza al que sea. ¿No le ha pasado? Usted que se le atraviese, usted lo evangeliza. Pero cuando uno está vacío, uno como que no le sale nada. Eso está uno para que lo evangelicen, es a uno, porque uno está como grave, ¿no? Pero cuando uno está lleno del Espíritu Santo, el que se le atraviese, usted lo evangeliza. ¿A cuánto le gusta cargar Nuevos Testamentos? A mí me gusta cargar un Nuevo Testamento por lo menos. Y al que vea, dale la palabra y entregarle un Nuevo Testamento. El fin de semana estuvimos entregando Biblia, ¿cierto? Entonces, si usted mira aquí, ellos le preguntan sobre tiempos. La pregunta de ellos es saber si en ese tiempo, siglo I, el Señor restauraría el reino de Israel. Si Él venía a ser el reino de Israel, a restaurar el reino de Israel en ese tiempo. Jesús le responde que esperen a recibir poder para hacer misiones. ¿Sí? Esa es la respuesta de Jesús. Mire, Jesús no le habla. Y todo el tiempo la iglesia estaba preocupada por saber cuál es el tiempo. Los cristianos del primer siglo pensaban que Jesús iba a volver en el primer siglo. Y los cristianos de ahorita pensamos que el Señor ya va a venir. Y está bien que pensemos así, porque en cualquier momento Él vendrá. Ahora es más latente su venida que en el primer siglo, porque se han cumplido ya las profecías. Así es que Él les habla de poder, ¿cierto? Del Espíritu Santo, para ser testigos, empezando en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, ir a hacer misiones, ir a testificar. En otras palabras, Jesús les habló de la gran comisión. Entonces uno está preocupado por escatología, por saber si ya se cumplieron todas las señales, si ya van a construir el tercer templo, si el anticristo ya va a venir y se va a sentar en el trono de poder. Y entonces todavía no, porque al presente hay quien lo detiene, el Espíritu Santo. Yo estoy contento, y lo tengo que decir públicamente, porque en Estados Unidos ganó Donald Trump. Ustedes hubieran visto, yo estaba ahí, casi no me acuesto anoche, y yo estaba viendo cómo en la campaña de Trump las multitudes alababan al Señor. Cómo decían, estábamos orando para que el presidente Trump volviera a ganar, porque ahora va a frenar la agenda del globalismo, la agenda de las ideologías, la agenda del anticristo va a ser frenada en seco desde el país más poderoso del mundo, porque Dios lo había prometido. Dios había dicho que lo iba a ungir para que fuera presidente 2 periodos. Entonces, todavía no, parece que todavía no es el tiempo, todavía tenemos otro tiempito para evangelizar. ¿Está contento por eso? Todavía no hemos terminado la tarea. Todavía hay que hacer que la palabra corra y sea glorificada. Y sí que está siendo glorificada en este tiempo. El primer presidente que felicitó al presidente de los Estados Unidos fue el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, el presidente cristiano, y lo felicitó. Yo creo que el que es cristiano entiende las cosas espirituales y entiende cómo Dios está frenando al anticristo y le dice, quieto, quieto bestia, todavía no. Todavía mis hijos están haciendo que la palabra corra y sea glorificada. Ahora va a salir toda la agenda LGBT de la Casa Blanca y va a entrar la palabra, la oración, el evangelismo, que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Eso me alegra mucho. ¿Usted se alegra conmigo? No falta el amargado que se entristece y dice, no debía ganar porque es que él es rico y no me gustan los blanquitos ricos. No falta el que dice eso, ¿no? Pero estamos contentos porque Dios es bueno. Entonces, cuando usted observa, para hacer que la palabra de Dios corra y sea glorificada, diga, necesitamos un equipo. ¿Cree usted que necesitamos un equipo? Sí. Y necesitamos un equipo que se llama grupo de evangelismo. Un equipo, un grupo de evangelismo. Porque la Biblia dice que mejores son 2 que 1. Porque el Señor siempre los enviaba de 2 en 2. Porque el Señor siempre los envía en grupo. Una vez envió los 70 que fueran a iniciar la obra. Entonces necesitamos un equipo, un grupo de evangelismo que tenga unos líderes. Alguien que les diga qué hacer, cómo hacer. ¿Sí creen eso? Que haya alguien que los dirija, les diga, vamos a hacer así, vamos a hacer así, lo que vamos a hacer, que haya un plan. ¿Usted sabe dónde nace ese plan?
nace en oración. Nace cuando usted viene aquí los miércoles y oramos por los jóvenes, por los niños, por los adultos, por las mujeres, por tantas necesidades que hay para que la persona reciba el Evangelio. Y también necesitamos que hayan quienes, los perdidos. ¿Tenemos estos tres elementos ya? ¿Los tenemos? Para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. No solamente para que se quede en nosotros, sino para que de nosotros salga esa palabra a otros. Por eso es que el apóstol Pablo dice, ¿y cómo creerán en aquel del cual no han oído? Entonces nosotros somos esa voz para que ellos oigan. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Entonces necesitamos que haya quien les predique. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Entonces hay que enviar al grupo para que haga la obra, ¿cierto? Por eso está escrito, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que anuncian la paz, de los que llevan las buenas nuevas de salvación. En otras palabras, cuán hermosos son los pies de aquellos que hacen que la palabra corra y sea glorificada, ¿cierto? Son esos pies hermosos de los que están haciendo esa obra. Así que ya tenemos esa parte del equipo, pero también vamos a ver cuál es la misión. Y la misión tiene básicamente 4 elementos. La misión tiene 4 elementos. El eje central de la misión es el corazón de Dios. Y el corazón de Dios está en el corazón de la iglesia. Nosotros tenemos el corazón de Cristo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos sean pastoreados. Que nadie se quede por fuera. Dice que Dios no quiere que ninguno se pierda. O sea que la obra de Cristo es suficiente para todos. Pero tiene que haber alguien que lleve la noticia. Entonces, empieza la obra en el corazón de Dios. ¿Cuál es la obra? Es pastorear, ¿cierto? Y para pastorear necesitamos que haya un grupo de líderes, de pastores que pastoreen, ¿cierto? Que la palabra pastorear viene de una palabra que es dar pastos, preparar, servir el mensaje, ¿cierto? Tiene que haber entonces esos líderes y tiene que haber una escuela de líderes. Nosotros tenemos una ventaja, tenemos los centros de entrenamiento bíblico. O sea que ya eso está adelantado. No tenemos mucho que hacer en ese sentido, ya está. ¿Listo? Ya está. Porque ahí está la enseñanza. Para que venga crecimiento y madurez. Porque cuando nosotros vamos a pastorear, tenemos que haber crecido espiritualmente. Tenemos que tener madurez. Tenemos que no poner los ojos en las personas, sino en Dios. Y creer que Dios hace la obra en esas personas, ¿cierto? Entonces, cuando ya tenemos ese equipo para pastorear, entonces vamos a hacer, en esos que estamos pastoreando, vamos a hacer una obra que llama consolidar. Entonces, para consolidar, enseñamos el ABC de la vida cristiana. ¿Sí? El ABC de la vida cristiana. Creamos grupos de oración. Diga, grupos de oración. Debe haber grupos de oración. Siempre la obra del Señor se hace en oración. En todo lo que vayamos a hacer debe haber oración antes, durante y después, grupos de oración. Y entonces luego vamos a bautizar a esas personas. ¿Se acuerdan que estuvimos bautizando a unos hermanos? Entonces vamos a bautizarlos y vamos a cuidar la niñez. Necesitamos maestros de niños que cuiden a esos niños, ¿cierto? Para que al final, cuando tengamos que dar el reporte, digamos, de los que me diste, no se perdió ninguno. Entonces, cuando hablamos de consolidar, es cuidar, ¿cierto? Para eso, entonces necesitaremos entender que somos colaborador de Dios y que los recursos vienen de Dios, son divinos. Me gustó lo que enseñaba en el inicio, decía, cuando Dios invita, Dios paga. ¿Sí? Si Él invitó, Él paga, Él provee. Otro maestro decía, Dios no llama a nadie para fracasar. Entonces, como Él es el dueño de la misión, Él le va a pagar al misionero que haga su trabajo. ¿Listo? Entonces, pastorear y consolidar. Otro elemento que tenemos acá es que esos que están haciendo ese trabajo deben estar cimentados en la palabra de Dios y ellos deben estar llevando fruto para la vida eterna. Entonces, ese equipo de trabajo que está haciendo pastoreo, que está consolidando, debe por una parte entender que es colaborador de Dios
sí, chévere ser un colaborador de Dios. Dios puede no hacer tanto, pero pone a uno a colaborar, ¿cierto? Pero para que sea un buen colaborador debe estar cimentado en la palabra de Dios y debe estar llevando fruto para la vida eterna. Cada vez que usted hace obra, no solamente es evangelizar, también hay que consolidar, hay que discipular. O sea que no, porque hay gente que piensa que el misionero solamente es aquel que evangeliza. No, eso es parte del trabajo, pero hay que hacer ese trabajo de consolidación y llevar fruto para la vida eterna. Entonces, ya cuando esas personas entienden que son colaboradores, están maduros, están trabajando, colaborando, edificando, consolidando a esas personas, están cimentados en la palabra de Dios, están llevando fruto para la vida eterna. Entonces, esas personas que fueron preparadas, ahora ya se puede enviar otro grupo, ¿cierto? Se envía ese grupo que son líderes para que haya algo que llama reproducción, o sea, multiplicación. Más personas sirviendo son más personas naciendo de nuevo. Porque la iglesia del Señor se multiplica a sí misma, ella misma hace la obra. Entonces, ahí el Señor Jesús dijo en Juan 12:24, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda sin fruto. Entonces, esos colaboradores de Dios, esos líderes, ese equipo que está consolidando, tienen que entender que tienen que morir a sí mismos. Ya no son mis planes, yo morí a mis planes, ahora son los planes de Dios. Ya no son mis sueños, son los sueños de Dios. Ya no es mi obra, es la obra de Dios. Es necesario que el grano de trigo caiga al suelo y muera para que produzca fruto. Es de la única manera, cuando entiendo que no estoy haciendo mi propio reino, sino que estoy trabajando en el reino de Dios. Entonces deberán entender que ahora son mensajeros de esperanza y que es un destino glorioso para ellos y para las otras personas y deben tener una proyección de alcance para alcanzar a otros con el Evangelio. Eso es que la palabra de Dios corra y sea glorificada, alcanzar a otros. Así que ellos tienen una visión de alcance, alcanzar a otros, y entonces ahí hay evangelización, hay otra vez grupos de oración, debe haber comunicaciones, debe haber campañas de evangelismo, debe haber una visión, y ahí se van a producir nuevos nacimientos, ahí se van a producir nuevos nacimientos. ¿Se acuerdan de una mujer que le decía a su marido para en Génesis 30, dame hijos o me muero? Esa debe ser más o menos la actitud de la iglesia que crece. Quiere tener hijos, quiere multiplicarse, quiere seguir creciendo, ¿sí? ¿No se acuerdan de una mujer que era estéril por allá? Le decía al marido, dame hijos o me muero, en Génesis 30, ¿sí? Esas historias interesantes que hay. Luego entonces, volvemos otra vez al principio. Entonces, esas personas que van a alcanzar a otras deben tener determinación, firmeza y deben estar con la convicción de que ellos son herederos de una promesa. Que ellos son herederos de una promesa. Entonces, vuelve otra vez el ciclo a empezar. Pastorear, consolidar, enviar, alcanzar. Pastorear, consolidar, enviar, alcanzar. Esa es nuestra misión. Eso es lo que deberíamos estar haciendo. Ese es el trabajo que nos corresponde como cristianos. No es, no que vaya el pastor, que vaya la pastora, que vaya un líder. No, eso es un trabajo para toda la iglesia. Toda la iglesia debe estar involucrada en esta misión. Porque esa misión vino a serla Jesús, nuestro ejemplo máximo y ejemplo por excelencia de evangelismo, de misiones, es Jesús. El ejemplo que la palabra corra y sea glorificada es el mismo, que descendió del cielo, dejó su trono de gloria y vino para hacer que la palabra corra y sea glorificada. Porque dice Pablo, oren para que la palabra corra y sea glorificada. Pero ¿a través de quién va a correr la palabra? Pues de nosotros. ¿Y cómo va a ser glorificada? Pues cuando la damos a otros. Esa palabra va a producir fruto. ¿Listo? Entonces, básicamente, cuando usted mira, la orden ¿cuál es? Ir. Mateo 28, Lucas 16, Jesús resucitado, les dice, toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto vayan. La orden es ir. No es una sugerencia, no es un consejo,
Es una orden perentoria, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ya en Hechos 1, que lo acabamos de leer, les dice que tienen que esperar hasta ser investidos con poder de lo alto para que sean testigos con el poder del Espíritu Santo, empezando en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es igual lo que dicen los evangelios que lo que dice el libro de los Hechos. En Mateo 9 vemos que Jesús, antes de dar la orden de que fuéramos, Él lo hizo. Miren cómo nos lo narra Mateo en el capítulo 9, verso 35 en adelante. Miren lo que hacía Jesús para que la palabra corra y sea glorificada. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Miren, y dice todas. No dijo algunas ciudades, algunas aldeas. Dice todas las ciudades y aldeas. Enseñando en las sinagogas de ellos. No es que yo tengo que tener un lugar mío para poder evangelizar, no, uno va a lugares de ellos, a las casas de ellos, a las ciudades de ellos, donde ellos viven, allá va y lleva la palabra, dice, predicando el evangelio del reino. ¿Qué hacía Jesús? Predicaba y enseñaba. Y luego que él predicaba y enseñaba la palabra, corría y era glorificada, y dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. La gente piensa que es ir a sanar a otros. No, es ir a predicarle, enseñarle el evangelio, y esa palabra, al ser enseñada y predicada, producirá como resultado sanidades en los que están enfermos, salvación en el que está condenado, traerá vida al que está muerto. Entonces, porque el problema es que nosotros nos hemos vuelto milagreros, que haya noche de milagros, tarde de milagros, hagamos un poco de milagros. No, la iglesia primitiva no buscó milagros. Los milagros seguían la palabra que se predicaba. A nosotros no nos faltan más milagros, a nosotros nos falta predicar más la palabra. Porque cuando la palabra es predicada, el Espíritu Santo la confirma con milagros, señales, prodigios y maravillas. Porque no somos nosotros, es la palabra. Entonces, miren el ejemplo de misiones. Jesús predicaba, Jesús enseñaba y luego sanaba toda enfermedad y toda dolencia. O sea, no había ninguna enfermedad que no fuera sanada. No había ninguna dolencia que no fuera sanada. Porque Él le daba la medicina. La Biblia dice en Proverbios que la palabra es vida a los que la hallamos y medicina a todo nuestro cuerpo y refrigerio a nuestros huesos. ¿Por qué la gente está enferma? Porque no conoce la medicina de Dios. Y nosotros la tenemos guardada. Hay que sacarla para que corra y sea glorificada. Dice, y al ver las multitudes, mire, Jesús miró las multitudes, dice la Escritura, tuvo compasión de ellas. Esa palabra compasión es amor en acción. Para uno ir a cumplir con esa misión que tenemos, esa orden que tenemos, necesita tener compasión por la gente que está sin Cristo. Y poner ese amor en acción. Dice, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así está la gente sin Cristo. Desamparada, enferma, está mal, necesita la palabra. ¿Quién es el que pastorea? El que lleva pastos, el que da la palabra. Y luego dice, entonces dijo a sus discípulos, ahora digan, nosotros somos los discípulos. En el primer siglo eran ellos los que estaban allá. Los que esperaron el aposento alto hasta que el Espíritu Santo viniera sobre ellos, obedeciendo la orden de Jesús, y luego salieron a hacer que la palabra corra y sea glorificada. No salieron a anunciar noche de milagros. No salieron a anunciar tarde de milagros. No. Ellos salieron a predicar a Jesucristo crucificado. Y cuando ellos hicieron eso, los milagros los seguían. Las señales los seguían. Porque ellos llevaban la palabra que a vida eterna produce fruto. Entonces Jesús le dice a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Mire a su alrededor. Vean, nosotros somos los obreros. ¿Cuántos somos? Pocos. Ahora, ¿cuánta gente vive en esta localidad? Mucha. Entonces el Señor dice que la mies es mucha.
Y uno dice, es que estoy sin empleo, no tengo trabajo, no tengo empleo. En la obra del Señor hay trabajo. Y el que trabaja, ¿sabía que tiene salario? ¿Cómo? Mi pastor John dijo, él no paga quincenal y mensual, pero él paga. Lo que pasa es que uno no se ha ocupado de hacer lo que debe hacer. Y pues uno está ocupado de otra cosa, pues entonces, pues no hay salario por estar porque no está haciendo nada. Entonces dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora la pregunta es, ¿por qué estamos nosotros en esta localidad ya hace 14 años? Y la respuesta está en este texto, porque la mies es mucha y nosotros somos los obreros. Y nosotros somos los que tenemos esa orden, esa misión de ir a esa mies que es mucha y llevar la palabra. No anunciarle estar de milagros, no anunciarle que viene, se le va a quitar la pobreza, no, a llevarle la palabra del Señor. Que cuando la palabra del Señor sea predicada, entonces ella va a correr y va a ser glorificada. Ella va a producir fruto según el propósito por el cual Dios la envió. Dios sabe más que nosotros cuál es la necesidad de la gente. Entonces la mies aquí es mucha, pero a veces nosotros nos falta tener mentalidad de obreros. Porque un obrero es el que hace la obra. ¿Qué hace un obrero? Pues hace la obra que lo mandaron a hacer. ¿Y por qué la obra está sin hacer? Porque los obreros no han entendido que son obreros. Entonces nos falta entender que somos obreros. Y que tal vez nosotros somos la respuesta a las oraciones de otros que oraron para que Dios enviara obreros acá. Y entonces un día llegamos nosotros como obreros. Ahora nos falta despertarnos y entender, soy un obrero. ¿Cuánta es la obra que hay que hacer? ¡Mucha! Y tengo poco tiempo para hacerla. Entonces necesito comenzar a hacerla de una vez. Ahora, no necesito retirarme del trabajo que tengo, ni del lugar donde estoy haciendo mis negocios para hacer la obra. La puedo hacer ahí mismo. ¿No le parece maravilloso? La puedo hacer ahí mismo. Pablo dijo, ay de mí si no predico. Me es impuesta necesidad de predicar. Entonces simplemente es, abra la boca, predique la palabra, que la palabra corra y sea glorificada. Nuestro primer ejemplo, así muy resumido, nuestro Señor Jesucristo. Otro ejemplo más, el apóstol Pablo en Romanos 15 nos cuenta, nos resume un poco de todo lo tremendo que hizo Pablo. ¿Creen que Pablo hizo una obra tremenda? ¿Que Pablo entendió que era obrero? ¿Que Pablo entendió que tenía una misión? Romanos 15 dice así: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a vosotros, en lo que a Dios se refiere. Porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Entonces Cristo quiere hacer a través de mí, pero yo tengo que ir a hacer lo que Él me manda a hacer. De alguna manera parece que Dios estuviera limitado a lo que la iglesia quiere hacer. La respuesta para el mundo sin Cristo es la iglesia. Ahora diga, yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, nosotros somos la respuesta, ¿listo? Miren lo que dice el verso 19. Con potencia de señales y prodigios, con el poder del Espíritu de Dios. ¿Sabe que han recibido el poder del Espíritu de Dios para eso? De manera que desde Jerusalén, mira, había empezado por Jerusalén, como dice Hechos, y por todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. O sea, Pablo donde iba, llevaba el Evangelio. Lo detuvieron, lo llevaron a los jueces para condenarlo y él predicó el Evangelio allá en el juzgado. El día de la audiencia, allá predicó. Al gobernador le predicó. A los que iban en el barco que iban a naufragar, les predicó. Cuando llegó a la isla, a los que estaban en la isla, les predicó. A todo el mundo le predicó. Pablo no podía callarse. Pablo siempre predicaba de Cristo en todo tiempo y en todo momento. Así que me parece impresionante que dice,
De manera que desde Jerusalén, imagínense el viaje de Pablo hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio. Usted imagínese esos viajes de Pablo en el primer siglo. Pablo viajaba en lo que fuera. Se iba Pablo a hacer la obra que Dios le había mandado a hacer. Pablo lo había entendido. Y sigue diciendo el texto. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. O sea que requiere esfuerzo. Esa, ay, pastor, está lloviendo, pastor, ¿qué hacemos? ¿Cancelamos, pastor? Sí, que requiere esfuerzo. Y a veces uno piensa que como que hay que cancelar, que como que eso no estaba en la voluntad de Dios lo que uno iba a hacer y como que va a llover y parece que usted tiene que seguir adelante. Llueva, no llueva, haga sol, póngase bravos, póngase contentos, vengan hartos, vengan poquito. Me esforcé, dice la palabra, a predicar el Evangelio. Dígale a su vecino, requiere esfuerzo. Hay que incomodarse uno. Toca dejar de hacer otras cosas. Dice, no donde ya Cristo hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Miren, no iba y le predicaba a cristianos. Predicarle a cristianos es chévere, pero está hablando de predicarle a no cristianos. Dice, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca le fue anunciado acerca de él, verán. Y los que nunca han oído de él, entenderán. Entonces, ¿qué es lo que ellos verán? A su mercecito lindo callar en la palabra. Y a través de su enseñanza, de su predicación, ellos entenderán. Pero requiere esfuerzo, requiere determinación, requiere decir, bueno, estamos aquí, chévere, en la iglesia del Señor, estamos felices, disfrutando, como decía mi esposa ahorita en la oración, de todas las bendiciones del Señor, que a veces nos acostumbramos tanto que ya hasta se nos olvida, pero no se nos puede olvidar que tenemos una misión. No se nos puede olvidar que hay una asignación. No se nos puede olvidar que la respuesta para toda esa mies que es mucha, somos nosotros. Que para eso estamos aquí. Porque al final del camino, yo estoy seguro que el Señor nos preguntará, ¿y qué hiciste con lo que te di? ¿Qué me dio? Me dio tiempos, talentos y tesoros. ¿Cuántos años me dio porque nací de nuevo? ¿Cuánto talento me dio? A mí me gustó ver los muchachos bailando allá bajo la lluvia, casi ya había escapado. Pero son talentos que Dios le da a uno. Los tesoros, el uno no, que venga, le compramos las 11 que te invirtiendo, haciendo la obra. Eso hay que seguirlo haciendo. Que es que de eso no han venido muchos. No es nuestra labor hacer que vengan muchos, es llevarles el Evangelio. La palabra se encarga de hacer la obra. El que convence es el Espíritu Santo. Él convencerá de pecado, justicia y juicio. Pero nuestra parte es ser colaboradores del Señor. Esforzarnos en llevar la palabra a otros. Por eso usted aquí no, ya tarjetas se nos acabaron. Pero siempre habrá tratados, siempre habrá tarjetas, siempre habrá material para evangelizar. Y siempre nos gusta invertir en eso. De lo que recibimos aquí, de esos tesoros, invertirles en eso. Porque al final habrá una rendición de cuentas. El dueño de la obra nos llamará y dice, ¿qué hiciste con los talentos que te di? No, señor, sabía que eres hombre malo y que siembras y quieres recoger donde no sembraste, y entonces yo escondí mi talento. Al final habrá una rendición de cuentas. En otras palabras, el Señor espera que sus hijos que han recibido de gracia, den de gracia. El Señor espera que nosotros nos esforcemos. El Señor espera que hagamos algo tanto que está frenando al anticristo para darnos tiempo y oportunidad de que hagamos lo que Él nos ha mandado hacer. ¿Qué es lo que debemos hacer? Que la palabra corra y sea glorificada. Por eso cuando usted también va a un grupo familiar, usted no solamente vaya, invite a otros. Pásele la tarjetita al vecino de aquí, al de allí, al del otro lado vecino. Tenemos un café a las 6 de la tarde con unas empanadas más buenas que hacen. Usted no le habla de evangelismo, nada.
háblele de café con empanadas, que se entiende más por ese lado. Y cuando vaya al café con las empanadas, ahí le damos la palabra de Dios. Así que ese es el llamado y lo que creo que Dios, con esta preparación de misiones, está haciendo con nosotros. Es que nos despertemos, pero que no nos volvamos a dormir. ¿Te parece bien? Te bendigo con esta palabra en el nombre de Jesús.